es Ana María Cheto. Trabajo en este instituto, en el Instituto de Física, soy investigadora de tiempo completo. Yo recuerdo bien lo primero que leí en mi vida, se me quedó muy grabado. Mi papá estaba leyendo el periódico y me asomé a la página que estaba leyendo y las primeras palabras fueron Plaza de Toros, México. Qué curioso. Y así aprendí a leer. Ah. Bueno, cada uno tiene su historia al respecto, ¿no? Pero lo que recuerdo, y eso es lo que me quedó muy bien grabado, yo tenía 4 años en aquella época, mis padres habían decidido que no me iban a meter a la escuela, yo creo que porque salía un poco caro el kinder, ¿verdad? Entonces pues aprendí a leer en casa y para mí fue una forma muy natural de aprender a leer. Y sí recuerdo bien la impresión que me dejó de que en ese momento se me abría todo un mundo. O sea, hay una diferencia entre no saber leer y saber leer. Cuando menos en una primera instancia, cuando uno se refiere a que saber leer significa juntar las letras y las sílabas, ¿no? Ya después, con el tiempo, uno aprende a que saber leer es más que eso. Y ese aprender a leer lo he disfrutado mucho. Y creo que una de mis funciones o de mis tareas en la vida es aprender a leer a la naturaleza. El gran libro de la naturaleza. Bueno, lo que nos rodea y lo que está dentro de nosotros también es parte de la naturaleza. Yo entiendo la naturaleza en un sentido muy amplio, no solamente el mundo animal, el mundo vegetal, sino, bueno, todo lo que nos rodea. Finalmente me decidí por la naturaleza del mundo físico. Y después ya me fui a la biofísica para ampliar un poco ese concepto de naturaleza. Pero cada una de esas lecturas implica el desarrollo de ciertas herramientas. Y ese es el aprender a leer. Se van desarrollando esas herramientas. Y uno empieza desde chico viendo el periódico que están leyendo los padres, o si tiene uno la suerte de tener libros en casa, que no todos los tienen, pues uno los va tomando por curiosidad y va ampliando su incursión en ese gran mundo que es el mundo de la palabra escrita, que es una de las invenciones principales del ser humano. Una cosa curiosa, mi papá era arquitecto y él mismo diseñó los muebles de la casa, que son parte de la casa. O sea, en la sala las paredes están cubiertas en la parte baja del librero. No hay adornos, lo que hay en la sala es librero. Y libreros donde no cabe un libro más y que contienen libros en varios idiomas. Entonces también tuve la fortuna de, desde un principio, enfrentarme a ese mundo multilingüe. Claro que no lo sabía yo leer, pues para eso había que primero aprender esos idiomas. Claro. Pero me parecía lo más natural que hubiera libros en todos los idiomas, y eso tampoco suele suceder, ni en México ni en el extranjero. Claro, ahora cada vez más se ven sobre todo libros en inglés, y no solo libros, ¿no? Claro. Anuncios y pues hasta folletos y las etiquetas en los productos comerciales, etc. Pero cuando yo era pequeña no era natural que hubiera libros en varios idiomas en una casa. Entonces para mí la primera biblioteca fue la biblioteca de la casa. Pero era una biblioteca natural, o sea, yo tengo un concepto muy amplio de la biblioteca, ¿no? Pero otro encuentro también muy afortunado que yo tuve con la biblioteca desde muy pequeña fue justamente el contacto con el proceso de construcción, de diseño y construcción de la Biblioteca Central.
Entonces para mí la biblioteca también era eso, ¿no? Era la construcción de un edificio que iba a albergar libros y pues el trabajo que significó sobre todo la producción de los mosaicos que cubren ese edificio, que me tocó vivirlo de cerca. Wow. He sido usuaria, pero más bien, pues lo que recuerdo muy bien es que fui testigo de todo el proceso. Inclusive me tocó ir de pequeña todavía a los talleres en donde se prepararon las grandes placas de 1 metro cuadrado con las piedritas para los mosaicos, ¿no? Y recuerdo escenas en las que Juan O'Gorman, el artista, estaba trabajando junto con los obreros a los que él había contratado, obreros, albañiles, para cubrir sus croquis, ¿verdad?, que había hecho el papel, los dibujos, con las piedras de colores, los mosaicos de colores. Y pues yo pregunté si también podía poner piedritas, ¿verdad? Y sí, me dijeron que sí, no sé si las puse bien, si las tuvieron que sacar, pero allí puse también yo mi sello, las piedritas del mosaico de la biblioteca. Y son de esas cosas que no olvida uno. Esos talleres estaban aquí, en un edificio bajo, que está la entrada a mano derecha, la entrada de la ciudad universitaria por Avenida Universidad, ¿no? Cerca de la gasolinera, que ahora es una librería. Sí, la torre. Sí, pero no lo era en aquel momento. Es un edificio que era de los primeros que habían sido construidos, terminados, cuando se estuvo construyendo la ciudad universitaria, y estaba vacío, entonces se lo prestaron a Juan O'Gorman para que lo empleara como taller para la producción de estas placas que después fueron pintadas sobre los muros del edificio. Ah, qué impresionante. Es una historia Es parte genial. de la historia de Ciudad Universitaria, que ahora es patrimonio de la humanidad, ¿no? Pues mi biblioteca consistía básicamente de libros de texto, naturalmente, pero siempre combinado con libros de literatura, la literatura universal, novelas sobre todo. Siempre me ha gustado mucho la novela porque te permite transportarte a otro mundo, ¿no? A otros personajes, a otras experiencias, y esta me parece que es una forma realmente de ampliar también sus perspectivas y el universo de uno, ¿no? Más allá de lo inmediato. Entonces la novela siempre me ha gustado como un complemento necesario, pienso yo, a la lectura de los libros de texto, un poco de lo que uno tiene que leer para aprender y llevar bien los cursos, ¿no? A mí siempre me cuesta trabajo empezar una novela. Siempre me preguntan, ay, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se le ocurre esto? ¿Por qué inventa esto? Me cuesta más trabajo concluir su lectura, porque siempre pienso, ¿y por qué terminó? ¿Por qué se acabó? Sí. Quiero seguir. ¿Y te en ese gustan mundo. los finales de los libros que has leído? No siempre, no siempre. Hay veces que me decepcionan, la verdad. Pero sí quisiera yo seguir en ese mundo que ha creado un buen novelista, realmente te logra transportarte. Y los libros de texto, bueno, hay algunos que yo quise mucho, que me encariñé mucho con ellos y los conservé. No todos, ¿no? Pero sí. Igual que, bueno, pues los pocos libros que sí llegué a recibir yo de niña como libros míos, que fueron un regalo para mí, porque hay que decir que en el pasado no había tanta literatura infantil como lo hay ahora. Bueno, yo de las lecturas así infantiles que recuerdo, algunos eran en inglés y me costaba mucho trabajo porque yo no sabía inglés, pero bueno, de eso también es una forma de querer aprender otros idiomas, pero porque no había esos libros en español. Uno de las leyendas griegas, y ese me encantó, de las epopeyas griegas, me encantó, es otro mundo. Sí, 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 sí. Te transporta al pasado y te transporta a un mundo que ahora consideramos que es fantástico, ¿no? Los libros de texto, los libros de consulta, de referencia, y luego los libros que uno mismo escribe, que también es otro capítulo, y también van formando parte de la biblioteca. Yo aquí en este librero tengo libros que todos o han sido escritos por mí o coescritos por mí, ¿no?
o que contienen algún capítulo mío. Y no caben ya, o sea, hay otros que tengo por allá. Y cada uno tiene su historia. Por ejemplo, hay una colección ahí que se llama El mundo de la física. Es un libro de texto que escribimos entre varios autores para el bachillerato, para los diversos sistemas de bachillerato que hay en México, siguiendo más o menos pues los planes de estudio de los diferentes bachilleratos que no son iguales. Y trabajamos muy de cerca con profesores de los diferentes sistemas para que tuviera sentido el libro. Y aquí tuvimos unas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, no voy a decir en qué sistema es bachillerato, ¿verdad? Para no echarlos de cabeza. Pero en uno de ellos sí recuerdo que fuimos, presentamos el libro, lo conversamos con los maestros, etc. Los invitamos a que ellos los pusieran a prueba y después vimos cuál era el resultado para incorporar cambios, modificaciones a los libros. Y también hicimos pruebas con los alumnos. Y en una ocasión tuvimos después la oportunidad de hablar con los maestros y con los alumnos. A los alumnos les gustó mucho el libro y a los maestros les preguntamos cómo les fue con el libro. Y hubo casos en los que los maestros no mencionaban el libro a los alumnos. Y les preguntamos por qué. Es que es un libro que invita mucho a que los alumnos hagan preguntas. Porque despierta su curiosidad y entonces y eso le molestaba al maestro. Nos ponen en aprietos a los maestros. Entonces, pues mejor los usamos nosotros para aprender y ya cuando lo dominemos, pues... Y en otro sistema de bachillerato fuimos a varios planteles, no solamente aquí cercanos en el sur de la ciudad, sino pues en los alrededores, incluso en otras ciudades. Y en una ocasión que fuimos a un plantel en la zona este de la ciudad, bastante retirado, descubrimos que esos libros, que son relativamente pequeños, entonces más accesibles, porque eran delgaditos, eran casi como fascículos, pero son libros de texto, varios de los alumnos nos dijeron que era el primer libro que entraba en su casa. Entonces eso me impresionó mucho. Porque qué disparidad. Mientras que nosotros estamos rodeados, una persona como yo está rodeada de libros desde su tierna infancia y ha seguido rodeada toda su vida de libros de una manera u otra, hay muchachos de 17, 18 años que por primera vez pueden llevar un libro a su casa y poseerlo cuando se trata de un libro, de un curso de física. Y inclusive preguntamos, bueno, ¿y qué dicen sus papás de estos libros? ¿No? Pero es que al papá le cuesta mucho trabajo porque si no hay libros en casa significa que pues prácticamente no ha leído. Puede ser que sepa leer y escribir, como dicen, claro, pero ahí está este otro nivel de la lectura. Bueno, se sabe que México es un país con un nivel muy bajo de lectura. Y eso, pues... es un problema serio porque significa que una gran parte de la población se está perdiendo no solamente hablando del universo de los libros metafóricamente, sino incluso de la posibilidad de emplear el libro como una herramienta para su crecimiento personal, para su formación, para su preparación en la vida, su preparación profesional inclusive. Y el libro, normalmente la lectura de un libro a uno lo pone a pensar, a reflexionar. Normalmente un libro de literatura que no me gusta, que me cuesta mucho trabajo, como dices, leo las primeras páginas y si me cuesta demasiado trabajo de plano digo, no, esto no es para mí. En cambio hay otros libros que leo 2 o 3 veces. Es más, como tengo mala memoria, hay veces que leo un libro 2 o 3 veces sin recordar que ya lo había leído. Y lo vuelvo a disfrutar porque cada lectura es diferente. Sí, sí. Lo alterno con otras lecturas, sí. Y voy tomando nota además, precisamente por mi mala memoria. Digo, bueno, para no volver a leer las mismas páginas, mejor hago mis notas. Por eso pienso que lo ideal es que estar rodeado de libros, o bueno, tener libros a la mano
y poder hojearlos y leerlos, debería convertirse en algo natural y el sistema educativo debería fomentar eso. Que así como vas al cine, casi así como te limpias los dientes, así debería ser también el contacto con los libros. Porque el libro es, como lo decía yo, la palabra escrita y ahora la palabra impresa, pues son creaciones humanas, grandes inventos de la humanidad. Y cada una de las etapas en que se ha pasado, por ejemplo, a la palabra impresa, a la reproducción, ¿no? con la imprenta, y ahora pues también a la palabra a través del internet, pues son yo creo que etapas históricas, son pasos que van marcando desarrollos de la humanidad. Entonces todos los seres humanos deberíamos poder compartir y disfrutar esos grandes avances. Pues ha sido una compañera de siempre, por los diferentes contactos que he tenido, que ya he mencionado varios, en casa, la Biblioteca Central, el proceso, ¿no? de su construcción, de su producción, etc. Pero también mi visita a las bibliotecas, yo recuerdo esas bibliotecas que parecían así como museos, casi, ¿no? Que nos tocaba usar cuando yo era estudiante y que siempre como que infundían un cierto sentido de respeto y había una barrera que había que rebasar, que superar. Eso no me gustaba mucho, me creaba una sensación un poco incómoda, tener que atravesar ese obstáculo, esa barrera para poder entrar a donde estaban los libros, que además usualmente no estaban al alcance, ¿no? Sino que los usuarios tenían que pedirlo y había alguien que regresaba con el libro y te lo prestaba bajo condiciones muy severas, etc. Eso no ayudaba. Si no ayudaba a mí, que me gustaban las bibliotecas, pues imagínate. Una persona menos a los demás. Sí. Sí, pero afortunadamente sí me tocó vivir esa evolución, ¿no? Ese desarrollo hacia el acervo abierto, y me tocó vivirlo de cerca, porque cuando en el Instituto de Física ya no cabía la colección de libros en un espacio que era más o menos como el doble de este tamaño, se decidió que había que construir un edificio aparte para la biblioteca. Y el director, que en ese momento era el doctor Yacamán, me encargó a mí el proyecto de desarrollo, de definición de ese edificio. Y me puse a estudiar qué estaba pasando en el mundo de las bibliotecas y de sus respectivos edificios. Y descubrí con mucho placer que el acervo abierto ya prácticamente se había pues adoptado, sobre todo en aquellos países donde se tenía un concepto más avanzado de biblioteca. Y eso fue lo que hicimos aquí. Sí, realmente. Fue muy, muy importante ese paso. Ahora, déjame decirte que yo todavía recuerdo que Juan O'Gorman, cuando estaba diseñando este edificio, tuvo discusiones al respecto con los arquitectos que planearon la universidad, y él quería que la biblioteca fuera de acervo abierto. Diferente a como finalmente se inauguró. Quería un edificio diferente, es más, quería un edificio con ventanas. Y le dijeron, no, porque los libros, porque los libros se estropean si les da la luz. Y por eso no tiene ventanas el edificio, nada más unas muy, muy pequeñas. Sí, como para ventilar. Pero no era su concepto. Él insistía en que había que dejar que los lectores, potenciales, los usuarios, los estudiantes pudieran acercarse a los libros. Pero yo también recuerdo cuando estábamos diseñando la biblioteca aquí, que me tocó en suerte trabajar en el diseño con el arquitecto, que finalmente hizo el proyecto arquitectónico, y con la jefa de la biblioteca. Hice con Catalina. Un grupo de 3, ¿no? Sí, con Catalina Naumis y con Felipe Leal, él fue el arquitecto.
y discutíamos mucho acerca de la naturaleza que debía tener el edificio, y qué tan abierto, qué tan cerrado. Tiene unas terrazas el edificio. ¿Y por qué? ¿Por qué se hizo así? Para que los lectores pudieran salir y leer al aire libre. Se puede, no están selladas, ¿eh? Y la razón de ello fue que conversando con la directora de bibliotecas de ese periodo, ¿no? Y también con los jefes de las principales bibliotecas en México, y también tuve oportunidad de hablar con algunos en el extranjero, me dijeron, la pérdida de un libro es una pérdida menor. Hay que pensar que también, bueno, tiene su parte buena porque el que se lo está llevando, pero no es tanto el robo de libros que hay. Sí hay que educar a los usuarios para que no arranquen las hojas, para que no se lleven los libros, para que reconozcan que es un bien público, etc. Mejor darles esa educación a estar cerrando con llave las bibliotecas para que no se lleven los libros. Y ahora cada vez menos sucede eso, porque pues sí, ya en el internet, ¿no? Hay otras formas. Los puedes, si quieres copiar, ya no tienes que arrancar la hoja, tomas el celular, le tomas una foto. Es lo que yo hago, eso hace mucha gente. No, yo soy de la vieja generación que todavía disfruta el libro impreso en papel. Sí uso mucho el celular y la pantalla de la computadora para leer, ¿verdad? Pero cuando quiero leer un libro, prefiero el libro. El libro físicamente. Pero mi hija lee, es una asidua lectora, lee más que yo, y todo lo lee en su libro, en su tableta. Todo. Casi todo. Lee muchísimo. Pide varios libros al mes. Sí. Cada quien tiene. Sí. Pues es otra generación. Mientras lean. Mientras Pues, lean. lo importante. Lo importante es eso. Que no lean solamente Wikipedia, que Wikipedia yo la uso mucho también, la consulto mucho. Pero por ejemplo a mis alumnos, yo normalmente doy algún curso en la carrera de física, en la licenciatura, y me doy cuenta de que hay muchos estudiantes que ya perdieron la costumbre o nunca la adquirieron de leer en serio. Entonces es algo que sí tiene que ser parte de su formación. No basta que se queden al nivel de Wikipedia. Tienen que ir a los artículos originales, tienen que ir a los libros para tener un conocimiento ya más extenso y más profundo del área que están estudiando. Lo demás pues es simplemente una embarradita, eso no se vale. Sobre todo los científicos que estamos dados a eso, a decir, pues si yo entiendo esto, los demás lo tienen que entender. No, hay que recordar que el llegar a entender algo significa todo un proceso. Y eso es lo que hay que poder transmitir a los estudiantes para que ellos hagan lo mismo. Son pasos que se van dando.